Está con nosotros Enrique Navas, preséntelo por favor. Bueno, Navas es comisario general retirado, fue director del Penal de Libertad, dirigió la Policía Caminera, se formó en Guardia Republicana y tuvo un pasaje muy recordado, unos cuantos años como director nacional de cárceles. Ha asesorado unos cuantos políticos, como por ejemplo el expresidente de la Calle Herrera, y en última instancia, en los últimos años, ha asesorado en materia de seguridad al precandidato colorado Gustavo Zubia. ¿Cómo anda, Navas? ¿Todo bien? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, vayamos de lo general a lo particular. ¿Qué evaluación hace usted de la seguridad del país hoy? Se lo digo porque uno escucha al gobierno y dice, bajamos todas las cifras. Hemos tenido problemas con los homicidios, que también bajaron un poquito. Desde la oposición son muy críticos con la gestión de seguridad de este gobierno. ¿Usted cree que ha mejorado el panorama en seguridad pública con la asunción de este gobierno en 2020? Sí, ha mejorado, no lo suficiente. No lo suficiente. No hemos logrado aún definir un estado aceptable de seguridad acá en nuestro país. Hay un montón de causas al respecto, sería muy extenso desarrollarlo acá, viene ya de muchos años, tanto en el orden social, educacional, económico, como también en lo que hace a la gestión o mala gestión, diría yo, del cuerpo policial. Todo ese conjunto de elementos, más el auge de la criminalidad en la región y en el mundo entero, van coadyuvando, se van complementando entre sí para generar esos picos y esos empujes de inseguridad en los distintos países. Uruguay no escapa a eso, Uruguay ha mejorado, pero podríamos haber mejorado mucho más si hubiéramos podido encarar algunas reestructuras y transformaciones que eran necesarias en nuestra policía, en lo que hace al cuerpo policial, a las estrategias por un lado, y por otro lado, algo que está muy entreverado hoy por hoy, que son las políticas de seguridad pública. ¿Verdad? Ustedes estarán acostumbrados a escuchar a muchos expertos. Nos hemos llenado de expertos. Bueno, los uruguayos somos expertos en todo. En seguridad no escapa a eso también, lamentablemente. El problema es que a veces en esos análisis se circunscriben los ámbitos de análisis a lo académico y dejan de lado a aquellos que llevan una vida transitando por el barro, por las trincheras en el combate a la delincuencia. Y ahí hay como una suerte de divorcio entre unos y otros que he notado que se intensifica con cada oportunidad electoral en materia, en lo que hace el sistema político. Usted habló de que el gobierno debió encarar algunas reformas. ¿Cuáles son esas reformas que debió haber encarado y no lo hizo? En la Policía Nacional es necesario reestructurar, recuperar el modelo de estructura orgánica que es el más aceptado impuesto en el mundo entero, pero que en Uruguay lo hemos perdido, que es el que trabaja en base a lo que es la descentralización. Es un modelo que lograron aplicar exitosamente los británicos ya hace casi desde sus orígenes, por eso son el modelo anglosajón, es aquel que se basa en la descentralización total. Acá estamos exactamente en lo opuesto, un modelo cuasi soviético, altamente centralizado en el Ministerio de Interior, donde se confunde lo que es el órgano Secretaría de Estado, un órgano que debe ser político-administrativo, de fiscalización y de fijación de políticas, con lo que es la ejecución operacional policial, que no tiene nada que ver. En ese entrevero que han hecho, incluso modificando la ley orgánica policial, donde incluyeron al ministro como si fuera un jefe de policía, cosas insólitas que se han hecho solo acá, para improvisar en cada gobierno, han perdido toda la estructura básica. Por ejemplo, desarticularon lo que es la vigilancia del territorio, tal cual se hace en Europa, en Estados Unidos, que es en base a las unidades territoriales, Patrullaje. los precintos, las comisarías seccionales. Pero claro, ahí empieza la esencia, que no es solo el patrullaje por el hecho de disuadir, sino obtener información, patrullaje a pie, patrullaje con policía comunitaria, contacto con el vecino. Todo eso se destruyó, se desarmó. Se perdió la vigilancia del territorio totalmente, ¿verdad? Totalmente. Las comisarías quedaron de adorno, como hasta ahora han mejorado algo, pero siguen siendo de adorno porque son meras oficinas de queja. Hay como barrios liberados. Meras oficinas de queja donde la gente va a plantear su queja, a llorar, a hacer su catarsis y el policía
toma la denuncia y eleva. Doctrina del teléfono. Usted eleve. Entre los sistemas eleve, va a la zona de jefatura. Jefatura ya al todopoderoso Ministerio del Interior, que tiene una organización elefantiásica, y ya no la pueden controlar, pero que no han tocado esto, porque usted sabe que modificar estructuras en el Estado cuesta, hay mucha resistencia. Y hay resistencia interna también. Usted toca el statu quo y la comodidad de mucha gente que ya no está en la calle, que ya no están patrullando, que están cómodos en una oficina del ministerio, o en la intendencia, o en AFE, no sé. En cualquier lugar usted va a encontrar policías que fueron retirados de las calles, ¿verdad? Igual que en las cárceles, fue el mismo efecto. Los sacaron de las cárceles, introdujeron civiles sin ninguna preparación en materia de seguridad, solamente en derechos humanos. Y bueno, nada de eso se ha cambiado, ¿verdad? No toquen nada. O sea, hemos tenido casi un cambio a la Gatopardo en este sentido. Aún así se han hecho mejoras. Se ha tratado de darles un poco más de autoridad a los mandos medios, porque los mandos medios estaban totalmente desmotivados. Entonces, bueno, si todo va a bajar del ministerio, yo me cruzo de brazos, teóricamente soy el jefe de la comisaría y del territorio, pero no soy jefe de nada, ¿verdad? Estoy acá para recibir quejas nomás, ¿verdad? Y desentendiéndose totalmente de la gestión. Es al revés. El que tiene que estar, como ahora dicen, empoderado, es el jefe territorial, jefe de comisaría, y no tanto los jefes de zona. No tanto, y menos el jefe de policía, que no tiene que estar haciendo trabajo de un comisario. Todo eso se ha perdido. Al perder eso, se perdió algo básico, que es lo que tiene la población, la información, el hombre de confianza. La gente necesita tener un policía en quien confíe. Hoy por hoy la gente conoce a los policías. No saben. Los que pasan la patrulla, y son muchachos jóvenes, reclutas la mayoría, porque todavía no se acomodaron para salir de la calle. Entonces, te voy a dar toda gente joven, toda muy nuevita, el famoso pago. Dan vueltas acá, pero no saben ni dónde están. No conocen ni las calles del barrio. Ya no tenemos más aquel policía conocedor que traía información, que si era un caso grande lo pasaban a investigaciones. Que conocía al bandido de barrio. Todo eso se rompió. A propósito, el tejido de información y prevención ¿Y por qué se destruyó rompió? totalmente. ¿Y por qué se rompió? Porque hubo una decisión del Ministerio del Interior a partir de 2000. No quiero politizar, cuidado. Hágalo. Pero tengo que decirlo. En el gobierno del Frente Amplio se destruyó la estructura de la policía. Se hicieron cosas muy buenas también. Muy buenas. Y muy malas que hasta ahora estamos soportando. ¿Cuáles fueron las buenas? Perdóname, Checho. ¿Cuáles fueron las El buenas? equipamiento en tecnología fue excelente, muy bien. Una decisión que estábamos atrasadísimos en materia de policía científica, estábamos atrasadísimos en materia de equipamientos de tecnología para la vigilancia, no teníamos nada. se le aumentó el sueldo de los En policías. materia de flota, en materia de logística, en materia de armamento, en eso el Frente Amplio hizo una inversión muy importante que ayudó muchísimo a la policía. ¿Y la Eso muy fue un gran mala? aporte. ¿Y la muy mala? La parte salarial también ha sido muy importante. sí. El policía siempre fue el olvidado, el primo pobre de la administración pública, siempre por debajo de todo el mundo. Yo recuerdo cuando yo ingresé no se sabía ni cuándo se cobraba, en el año 69. Era terrible. Bueno, todo eso lo mejoró muchísimo desde ese punto de vista. Y la parte más grave para nosotros fue la pérdida de lo siguiente: la estructura orgánica básica, que se podía mejorar, pero no destruyéndola, como disolvieron investigaciones, por ejemplo. Y radiopatrullas también, ¿no? La brigada de homicidio la disolvieron, automotores lo disolvieron, la brigada antidroga la disolvieron, todo para crear lo que llamaron la creación política, la nueva policía. Anteponiendo la anterior como que no. Hasta ahora no hubo policía profesional, eran corruptos y torturadores. Ahora la policía del frente es la nueva policía, la policía de los derechos humanos. Entonces, con ese esquema cambiaron la capacitación, sacaron mucho de lo que era la parte operativa, diciendo de que no queremos una policía represiva, que no usen la fuerza. Los policías con temor, no se puso la fuerza, ¿y qué hago? Voy a eso, porque en campaña electoral Guido Marini Ríos instaló una frase muy marketinera, que es "se terminó el recreo", Claro. y el propio Lacalle Pou tomó esa frase para decir "de ahora en más, si ganamos nosotros, se terminó el recreo". Usted, primero, por lo que leo de sus palabras, no se terminó el recreo. En absoluto. Y lo segundo es si usted entiende que lo que falta es mano dura, mayor represión. No es tan simple, no es blanco y negro, eso de mano dura. Jamás he visto mano dura acá. Yo sinceramente,
los que hablan de mano dura nuevamente hablan por el aspecto jurídico penal, vamos a incrementar las penas, vamos un poco de inflación penal, vamos a llenar las cárceles, pero nadie toca el problema grave de la gestión de los recursos. Tenemos más de 30.000 policías. Le puedo asegurar que ni siquiera un tercio están empeñados en la fase operacional por el clientelismo político partidario que sigue existiendo dentro del Ministerio del Interior, que se sigue manejando como una cartera, como el gabinete, el ministro político, en vez del ministro de Seguridad. ¿Ah? Entonces, subordinan los aspectos de la seguridad y los aspectos y los asesoramientos profesionales a los intereses políticos partidarios del gobierno de turno. Esto no es solo del Frente, esto es de los blancos, los colorados. Yo he trabajado con todos los gobiernos, incluso con el Frente Amplio. Con todos. Y en todos vi la misma falencia. ¿Verdad? Acomodos, traslados, gente que sacan de la calle, ni que hablar, favorecer sumarios de policías que habría que expulsar y los mantienen porque hay un pedido, porque lo pidió el diputado. Ahora está el dirigente sindical que pesa tanto o más que un diputado todavía. Si lo pidió el dirigente, sálvenlo, arréglenlo con 2 días. Dicho sea de paso, no Todo le cae muy bien a usted. Afecta al buen policía, porque el buen policía se desmotiva. Sí, Se da cuenta y dice, pero entonces yo que me rompo acá en el lomo, que no me acomodo con nadie, no doy parte enfermo. No, entonces me rompo, ¿y qué gano? ¿Por qué no le gusta que los policías se agremien? Dijo en enero, dijo en nota con Sarandí, los dirigentes sindicales son un cáncer para la institución policial. Sí. No es que esté genéricamente en contra de los gremios para nada. Simplemente que acá no tienen límite de ningún tipo, de ninguna condición. No es posible que no respeten la ley orgánica policial, que salen a hacer expresiones solicitando relevos de superiores, que plantean continuamente traslados, beneficios para sus afiliados a fin de incrementar el número de agremiados, que plantean arreglar los sumarios, bajarle la sanción, no aplicarle una sanción disciplinaria. Eso es muy grave. Hoy por hoy la policía no tiene un sistema disciplinario estricto que pueda depurar la fuerza, que pueda dejar a aquellos que quieren trabajar, que se dedican, que tienen un mínimo de responsabilidad. No, se ha convertido en un conjunto de hombres que cada uno ve la suya, bueno, acomodate como puedas, ¿sí? Si te aprieta mucho anda al sindicato, que el sindicato te acomoda, te traslada, no deje que el jefe te apriete, quebrate, anda a hablar con el dirigente sindical o con el diputado o el senador, ¿verdad? Entonces los tres hacen una suerte de tráfico de influencia ante el ministerio para acomodar al mal policía fuera de la calle. Por eso Cabildo, y eso respaldo esa medida de Cabildo, conste que yo no estoy dentro de ningún partido político, pero lo aclaro, estuvo muy bien cuando tomó esa medida de reintegrar a todo el personal que son ñoquis en definitiva y que el pueblo le está pagando el sueldo por no trabajar. Y están acomodados. Y esa es una medida, les puedo asegurar que ahí van a conseguir una cantidad de gente, no sabemos el número porque esos datos están celosamente guardados dentro del ministerio, ¿no? Donde solo el personal político accede. Los policías no acceden, incluso los policías, los mandos actuales no acceden a esa información. Entonces, ¿cómo van a pedir que entre los militares si los policías no están cumpliendo con su tarea? Y encima a los militares que ya están interviniendo sin, por ejemplo, en la frontera, cuando se abre la frontera, más equipamiento, más intervención militar. ¿Sabe una cosa? Los militares en la frontera no están autorizados a proceder. Porque el decreto que impulsó el entonces fiscal Díaz, antes de irse, para el control de la frontera por parte del ejército, no les permite actuar sin una autorización del fiscal. Así que si yo veo una maniobra sospechosa en la noche o en un momento dado, ya sea de narcotráfico, de contrabando, tengo que consultar al juez a ver si puedo actuar o no. Le pongo un ejemplo nomás. Entonces, y sin embargo, por otro lado, siguen pidiendo intervención militar. Y no quiero incluir también la gran reticencia lógica del empleo de las Fuerzas Armadas con aquellos otros que de otras épocas, hoy por hoy, cumplen prisión, ¿verdad?, por temas del pasado reciente que nunca se termina de definir ese problema. Entonces, la solución, no existe la solución mágica, no se debe dar intervención militar bajo ningún concepto, porque la policía puede y debe. Ahí está el problema. Lo que hay que encarar es la nueva gestión, más verticalista, recuperar el poder en las comisarías seccionales, darle autoridad de mando y responsabilidad, y luego lo otro que sigue faltando,
la parte de la disciplina. Si no hay disciplina, si no hay fiscalización, por más medios que usted le dé, no le van a cumplir. Y luego de la fiscalización, constatada la falta, medidas disciplinarias estrictas. Hoy por hoy no las hay, porque el procedimiento que pusieron en la reforma que hizo el Frente Amplio del sistema disciplinario es un procedimiento tan burocrático que usted para echar a un policía tiene que esperar años y lo tiene de cáncer adentro de la institución. Y como es una cantidad. Bien. Sí, permíteme. Dale, ¿Por qué cree que, o a qué atribuye que el narcotráfico creció tanto y hoy, por ejemplo, lo vemos permanentemente en las noticias, hay familias, hay clanes Enteros. que se apoderaron? Porque hay gente que dice que no, yo creo que sí, que hay narcos que son dueños de los barrios. Es así. Yo creo que ¿Por sí. qué? ¿Por qué usted cree eso? Claro, estoy reconvencido por Bien. eso. Eso es por el abandono del territorio. Porque después que usted lo abandona, volver a recuperar el control no lo hace de un día para el otro. Y ese es el problema que han tenido las actuales autoridades. Yo hay cosas que no puedo decir públicamente acá porque estaría revelando debilidades internas que no es conveniente hacerlo. Hay obstáculos muy grandes para poder recuperar el control del territorio. Pero el control del territorio comienza en las comisarías seccionales. Comienza con un cambio en la estrategia de defensiva, como tenemos hoy, a una ofensiva y fuerte. Instalando zonas de control o intervención policial, cerrando esas zonas, 24 por 7 por 10, por el tiempo que sea. Cuando dice cerrar, ¿qué significa? Cerrar la zona, se cerca una zona que Como era el esté Pororó en en su situación de momento. conflicto, se establecen puntos de control de accesos para Y todo que- aquel y la- que para pretenda que salga y entrar para que o entre. salir las 24 horas. ¿Eso es constitucional? ¿Cómo no? Pregunto. ¿no? ¿Cómo no? Porque usted al ciudadano no le impide ir a trabajar, simplemente se identifica, Se le pide documento. le va a pedir documento, quizás le revise el bolso o el vehículo, pase Se puede señor, hacer muchas eso. gracias, disculpe, muy amable, con corrección, con educación, no con prepotencia, nada por eso. No se precisa ser autoritario para aplicar la ley y el orden. La actual ley de procedimiento policial y la ley orgánica, ante esos dos, y el propio CPP en su conjunto habilitan este tipo de procedimientos. Antes no se podía hacer, porque usted para hacer una inspección a un vehículo, ¿no? Por la ley que teníamos anterior, que nos habían puesto cuando la reforma policial del Frente Amplio, usted no podía hacerlo salvo que tuviera una orden judicial o de fiscal o que las personas que iban en el vehículo o que iban transitando en la calle tuvieran un parecido o una similitud con un prófugo de la justicia. Y usted tenía que fundamentarlo, ¿no? Este está prófugo, Y ¿me sí, entiende? bueno, está. Entonces, obviamente estamos mejor, pero falta mucho para llegar. Como nos decían en la escuela, puede y debe mejorar. Puede y debe rendir más. Puede y debe rendir. Era esa. Ahora, Tenemos cuando que- se habla así, la última, cuando se habla de política de Estado, ¿no? En esto todos los partidos están de acuerdo de que debería ser, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico una política de Estado. Una Sin embargo, entelequia hasta ahora. sin embargo, Sebastián da Silva, el senador nacionalista, dijo acá que imposible que sea una política de Estado el combate a la inseguridad, porque el oficialismo no ve con buenos ojos la administración de Leal y Charles Carrera y La Llera, y que además son los nombres que esgrime Orsi, que estarán al frente de la seguridad, y del otro lado critican a los actuales gestores. Entonces, ¿se puede combatir el narcotráfico sin que la seguridad pública sea una política de Estado? A ver, el narcotráfico, nos estamos yendo de lo político a lo estratégico, digamos. El narcotráfico tiene que insertarse como una de las principales políticas en materia de seguridad pública en la parte de crimen organizado. Los que somos desorganizados somos nosotros, el Estado, porque cada uno trabaja de su chacra. No compartimos información, no reconocemos cadena de mando, cada uno se guarda para su protagonismo el dato, para explotarlo. A diferencia de países como Italia, Estados Unidos, que tienen cuerpos antimafia, nosotros cada uno en su chacrita. Por lo tanto, todo lo que se habla hoy por hoy son meras declaraciones de voluntad, objetivos a lograr, voluntarismos a mi juicio. Bien. ¿El nivel de corrupción cuál es para usted? Para mí es importante. Sí. Sí, sin duda. Sí, sí.
Es muy importante. Algo que quedaba colgado, sí, no, porque va a haber un plebiscito al respecto y me gustaría saber. Los allanamientos. Allanamiento nocturno, Porque las sí o no. penalidades para los delitos contra la administración pública y de corrupción son irrisorias. No tienen consecuencia ninguna. El que se enriquezca en el Estado lo puede disfrutar tranquilamente. En cualquier órgano del Estado es irrisorio. Allanamiento nocturno. Es una medida es una medida adecuada, conveniente, pero cuidado. Hoy por hoy, así como estamos, nuestra institución No está preparada. no está preparada. Bien. Hay que capacitarlos, hay que darle equipamiento tecnológico. Eso tiene que hacerse con requisitos muy estrictos. Con equipamiento tecnológico, por ejemplo, hay sistemas de escucha, de vigilancia electrónica, de detección, por detección Infrarroja. termal o infrarroja de las personas donde se mueven para reducir el riesgo de seguridad, ¿verdad? Filmando, grabando todo, absolutamente todo, porque en esas intervenciones Sí, claro. puede haber hechos muy graves y luego, como siempre, ¿verdad? El policía tiene acá. Hay un riesgo para el policía, hay un riesgo para los ocupantes, en fin, tiene que ser en objetivos que amerite y valga la pena, ¿verdad? Tampoco es para hacerse el cuco y decir, no, es peligroso, no lo hacemos, ¿no? Porque no todos tienen ese grado de peligro. Cada objetivo tiene un nivel de peligro distinto. Así que no hay que tampoco que Sí. hacer un cuco. Magnificarlo. Claro, magnificar. Comisario General retirado Enrique Navas, gracias por esta charla en Buscadores. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias.